Hola a todos, soy el Arcanista, tu guía en esta travesía hacia lo desconocido, donde los misterios y secretos del mundo paranormal cobran vida. Hoy nos sumergiremos en 4 relatos de hospitales que te harán cuestionar la realidad misma. Prepárate para adentrarte en lo más oscuro de lo inexplicable. Te voy a contar algo que me pasó hace unos años, cuando trabajaba en el turno de la noche en un hospital pequeño, casi en medio de la nada. El hospital no era muy grande, pero tenía sus historias, ya sabes, de esos lugares donde todo el mundo tiene una historia que contar. Era una noche tranquila, o al menos eso parecía. Estaba en la sala de descanso, aprovechando un pequeño respiro, cuando escuché por el intercomunicador el sonido de alguien tosiendo. No le di mucha importancia al principio, pero la tos se volvió cada vez más fuerte y persistente. Revisé los monitores y todo parecía estar bien. Todos los pacientes estaban estables. Me pareció raro, pero pensé que tal vez era solo algún ruido del sistema. Pasaron unos minutos y la tos continuó. Decidí levantarme y dar una vuelta para asegurarme de que todo estaba bien, en orden. Empecé por el ala este, donde se encontraba una paciente mayor que estaba en cuidados paliativos. Cuando entré en su habitación, me sorprendió encontrarla despierta. Estaba pálida y tenía los ojos muy abiertos, como si hubiese visto algo que la aterrorizó. ¿Está todo bien?, le pregunté, pero no me respondió. Solo seguía mirando hacia la esquina de la habitación. Me acerqué a ella y tomé su mano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando me apretó la mano con una fuerza sorprendente para alguien en su condición. Ella está aquí, me susurró con voz temblorosa. Miré hacia la esquina, pero no había nada. Intenté calmarla, diciendo que todo estaba bien y que estaba a salvo. Pero ella no me escuchaba. Seguía mirando fijamente hacia esa esquina. Después de unos minutos, la señora se relajó y volvió a cerrar los ojos. Pensé que se había quedado dormida, así que me dispuse a salir de la habitación. Pero justo cuando llegué, escuché un susurro. No puedo describir bien, pero sonaba como si alguien estuviese tratando de hablarme desde muy cerca. Me di la vuelta, pero nuevamente no había nada. Salí de la habitación y me dirigí de vuelta a la sala de descanso, pero el susurro continuaba. Parecía seguirme por todo el pasillo, siempre a mis espaldas. Aceleré el paso y al llegar a la sala de descanso, el sonido se detuvo abruptamente. Me quedé allí, de pie, intentando entender lo que acababa de suceder. No podía sacarme de la cabeza la mirada de aquella paciente. Al final de la noche, volví a revisar a la señora y para mi sorpresa, había fallecido. El doctor que llegó a certificar su muerte me dijo que había sido algo natural, que su cuerpo simplemente no aguantó más, pero en el fondo yo no podía dejar de pensar que tal vez había algo más, algo que ella vio y que yo no pude. Nunca he vuelto a escuchar esos susurros, pero desde aquella noche evito el turno de la noche en ese hospital. A veces, cuando paso por esa ala, siento como si algo me estuviese observando desde aquella esquina vacía. Hace unos años, trabajaba en el turno de la noche en un hospital que tenía la fama de estar embrujado. Era un edificio antiguo y los pasillos largos y oscuros siempre parecían más solitarios
cuando la ciudad dormía. Esa noche todo estaba tranquilo hasta alrededor de las 3 de la mañana, cuando escuché el sonido del timbre de llamada desde una de las habitaciones. Fui a revisar, pero cuando llegué no había nadie en la cama. Me aseguré de que estaba en la habitación correcta y, efectivamente, era la habitación 312, que estaba vacía porque el paciente había sido dado de alta esa mañana. Pensé que tal vez el sistema de llamada estaba fallando, así que lo apagué y salí de la habitación. Pero apenas unos minutos después, el timbre sonó de nuevo. Esta vez sentí un escalofrío en la espalda. Regresé a la habitación 312 y al entrar escuché un susurro. Era tan bajo que casi no lo pude distinguir, pero estaba seguro de que alguien decía ayuda. Miré a mi alrededor, comprobé el baño, la silla en la esquina y hasta debajo de la cama, pero no había nada ni nadie. El sonido se detuvo y todo quedó en silencio, pero algo me hizo dar un paso más cerca de la cama, y cuando lo hice, vi que la sábana estaba arrugada, como si alguien se hubiese sentado allí recientemente. Sin saber qué hacer, fui al mostrador de la enfermería para verificar los registros. Me encontré con una colega que había estado en el hospital por más tiempo que yo, y cuando le mencioné lo que había sucedido, me miró con una expresión grave. ¿Había una paciente llamada Clara Rodríguez?, le pregunté, recordando el nombre que apareció brevemente en mi mente mientras estaba en la habitación. Mi colega asistió lentamente. Clara Rodríguez murió en esa habitación hace años, me dijo. Murió pidiendo ayuda, pero nadie llegó a tiempo. Desde esa noche, el timbre de la habitación 312 sonaba cada tanto, siempre en el turno de la noche y siempre a las 3 de la mañana. Ninguno de nosotros habla mucho de eso, pero todos sabemos que cuando el timbre suena, es Clara, quien está buscando a alguien que finalmente le traiga paz. Era una noche típica en la UCI, el tipo de noche en la que la tensión y la calma parecían entrelazarse en una especie de equilibrio precario. Había algo en el aire, una especie de electricidad que no podía ignorar. Tenía un paciente, un hombre mayor, que estaba en estado crítico. No tenía familia que lo visitara, y las enfermeras solíamos decir en voz baja que parecía que se estaba aferrando a la vida, solo por una especie de obstinación. La sala donde se encontraba era pequeña, con solo unas pocas camas, y estaba justo al final del pasillo. A eso de las 2:30 de la mañana, mientras revisaba los signos vitales de otro paciente, noté algo por el rabillo del ojo, una sombra, o al menos eso pensé en un principio. Parecía moverse por el pasillo, pero cuando giré la cabeza para mirar directamente, no había nada. Pensé que solo era el cansancio, así que seguí con mi trabajo. Pero la sensación no desapareció. Mientras caminaba hacia la sala del hombre mayor para hacer mi ronda, sentí que algo estaba fuera de lugar. La puerta estaba entreabierta, lo que era inusual, porque siempre la manteníamos cerrada para que los pacientes pudieran descansar. Empujé la puerta con cuidado y entré. Lo que vi me detuvo en seco. Allí, al pie de la cama, había una figura alta y oscura, como una sombra sólida, inclinada hacia el hombre que yacía inmóvil en la cama.
No se movía, no hacía ruido, pero la atmósfera en la habitación se volvió pesada, sofocante. Traté de encender la luz de la habitación, pero no respondió. Mi mano temblaba mientras alcanzaba la linterna de mi bolsillo, y al encenderla, la luz atravesó el aire, pero la figura no desapareció. Era como si estuviese hecha de la misma oscuridad que llenaba la sala. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de aquella cosa. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente la figura pareció desvanecerse en el aire, disolviéndose como humo. Me acerqué al paciente, revisé su pulso, pero ya no había nada que hacer. Había fallecido. Justo cuando me disponía a salir de la habitación para notificar a un médico de guardia, escuché un susurro. Gracias. Era débil, casi imperceptible, pero estaba seguro de lo que había oído. Desde entonces, las historias de esa sombra han circulado entre el personal de la UCI. Algunos dicen que es la muerte misma, viniendo a reclamar a aquellos que han llegado al final. Otros creen que es algo más, algo que se alimenta de la desesperanza y de la soledad. Todo lo que sé es que, desde aquella noche, siempre siento un escalofrío cuando paso por esa sala, especialmente cuando la puerta está entreabierta. Llevaba casi una década trabajando en el hospital y creía que había visto de todo, pero lo que ocurrió en la habitación 12 durante un turno nocturno hace algunos años es algo que aún me cuesta explicar. Habíamos recibido a un niño de unos 8 años, víctima de un accidente automovilístico. Su estado era grave, con múltiples fracturas y una contusión cerebral que lo mantenía en coma. Su madre nunca se apartaba de su lado, y aunque los médicos no eran optimistas, ella mantenía la esperanza de que su pequeño despertaría. Una noche me tocó hacer la ronda nocturna, y al llegar a la habitación 12, noté que la madre del niño no estaba. Era raro, pero supuse que había salido a tomar un respiro o a comer algo. Entré a la habitación para revisar al niño. Mientras ajustaba su suero, sentí un cambio en el aire, como si la temperatura hubiese bajado de repente. Miré hacia la cama y, para mi sorpresa, vi que los ojos del niño estaban abiertos. Parpadeé, incrédulo, pero seguía despierto, mirando fijamente al techo. Su respiración, que hasta entonces había sido asistida por la máquina, ahora era natural y pausada. Hola, dijo con voz suave, casi un susurro. Me quedé helado. No sabía cómo responder, pero él continuó, sin esperar respuesta. Mi mamá está cansada. Dice que va a estar bien. Antes de que pudiera reaccionar, el niño cerró los ojos de nuevo y la máquina volvió a tomar el control de su respiración. Era como si nada hubiese pasado. Corrí a buscar a los médicos, pero cuando regresamos, el niño estaba exactamente como lo habíamos dejado antes, en coma profundo. Nadie me creyó cuando conté lo que había visto, pensando que el cansancio me había jugado una mala pasada. Unos días después, el niño falleció. Su madre estaba destrozada, pero algo en su rostro, en sus ojos, me hizo pensar que sabía algo que los demás no. Esa misma noche, durante otro turno nocturno, pasé por la habitación 12, que ya estaba vacía. Sentí la misma baja en la temperatura, y cuando miré hacia la cama, vi una pequeña figura
como la sombra de un niño que se desvaneció en el aire. Desde entonces, se dice que la habitación 12 tiene algo especial, como si guardara un secreto que solo los más sensibles pueden percibir, y aunque nunca lo admitan abiertamente, muchos enfermeros y médicos evitan esa habitación cuando pueden. Gracias por acompañarme en este recorrido por 4 relatos hospitales. Espero que hayas disfrutado y encontrado algo que te haga cuestionar lo desconocido. Si tienes una historia paranormal o un misterio que quieras compartir, envíalo a relatosalarcanista@gmail.com. Estoy deseando leer tus relatos y quién sabe, quizá tu historia sea la próxima en aparecer en el canal. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle like al video y dejar tus comentarios. ¿Qué tema te gustaría que exploremos en los próximos videos? Tu opinión es muy importante para mí. Hasta la próxima. Se despide tu guía, el arcanista.